Ya, ahorita sí. Ya. Muy bien. El tema de hoy tiene que ver con nuestra situación de la iglesia. Tiene que ver con nuestros problemas y tiene que ver las estadísticas que tengo, que he oído de la iglesia adventista, que el 77% de la membresía en el sur de California ha bajado en un 77%. Su personal, tanto en los departamentales, se les llama así, tanto como aquellos que trabajan en las oficinas, tuvo una disminución, pero no tanto. En el staff pastoral hubo disminución también. Se dejaron ir algunos pastores. Todo está yéndose a entenderse que de por sí estaba bajando todo en 1996. Ese fue uno de los donde había mucho en la iglesia, en la administración, tanto dinero como membresía y todo eso. El problema fue que fue disminuyendo y el problema con la pandemia se agudizó. Y están diciendo en una estadística que si en 40 años la iglesia no reacciona, no se pone a hacer lo que Dios dijo, no como lo están pretendiendo últimamente, sino lo que Dios dijo, si no hacemos eso, en 40 años va a desaparecer la iglesia adventista, al menos aquí en el sur de California. Porque a ese paso que vamos, las estadísticas muestran que en lugar de crecer, vamos decreciendo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, en primer lugar, el problema es que el nuevo orden mundial está trabajando a tambor batiente. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Voy a pedir al hermano Antonio que nos dirija en oración. Señor, te damos gracias por darnos este momento para atender la clase del hermano Jiménez. Te pido que lo bendigas a él y a nosotros nos llenes de tu sabiduría, tu inteligencia para entender el mensaje que tienes para nosotros en el día de hoy. Te lo pedimos en el lindo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano Antonio. Gracias. Ya regresó el doctor. Doctor, estamos hablando de que la iglesia, no sé si usted sepa, debe saberlo, pues está informado, de las estadísticas muestran que la iglesia va en decadencia, porque hay mucha, ¿cómo se llama?, deserción de la iglesia. Se está cumpliendo esa profecía, ¿no? Pero lo que pasa es de que en este gran zarandeo que está habiendo, lo está permitiendo Dios para probar a sus verdaderos hijos, aunque el zarandeo fuerte está llegando y va a llegar más fuerte cada vez cuando se dé la ley dominical y luego la marca la bestia, ¿no? Pero antes de eso, en este tiempo de angustia previo, está viendo esas cosas, esa lucha, está viéndose esa tibieza espiritual. Entonces, cuando hay deserciones, y ha bajado mucho la membresía de la iglesia adventista por causa de que nosotros no queremos hacer lo que Dios dice. Esa es la verdadera causa. Si hiciéramos caso del Espíritu Santo, tanto dirigentes como feligreses, sería la solución. Ahora le quieren dar una solución, de acuerdo a lo que yo escuché, quieren dar una solución para reactivar la membresía, etcétera, etcétera. Yo creo que lo primero que debiéramos hacer en la iglesia adventista es, ya que estamos con ese gran problema, es mi consejo, el que lo quiere escuchar, lo escuche. No me refiero nada más a ustedes, que son buenos estudiantes, discípulos de Cristo, pero si alguien por ahí me escucha siendo pastor o de la administración o hermanos de otras iglesias, yo les voy a pedir que la única forma para que haya más reavivamiento en la iglesia y que se nos quite la tibieza espiritual es esta, que debemos consagrarnos a Dios en primer lugar. Si nos consagramos a Dios, o sea, nos dedicamos a Dios viendo la situación y le pedimos perdón,
que no lo hayamos hecho en el pasado, y empezamos a tener firmes planes con estrategias bien definidas para consagración de los hermanos, y por consiguiente esa consagración se va a completar cuando empiecen a hablar del evangelio. Si no sucede primero una consagración, poniendo planes y estrategias no va a funcionar, porque el Señor Jesucristo predijo en el capítulo 24 de Mateo: será predicado este evangelio por testimonio o para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? Cuando los hijos de Dios testifiquen personalmente de Cristo Jesús, porque de ese modo los demás van a venir a la iglesia, van a ver a Jesús en sus hijos, van a ver a Jesucristo, ese fruto del Señor, y es cuando van a venir a la iglesia. Si los queremos convencer por la comida, que por eso van a venir por los panes y los peces, que es lo que ha sucedido en muchas formas. Teniendo conferencias evangelísticas, mis hermanos, ayuda, pero está visto que no produce. Una ocasión en una iglesia grande, estábamos ahí, una convocación que hubo grande, hace como unos 6 años, y me tocó estar ahí porque yo era del radio, estoy en el radio, y tuvimos esa presentación. Y entonces llega un segmento, una parte del programa, y el que era director de la región hispana pregunta a los pastores, cada uno les empezó a preguntar de sus iglesias que si habían tenido conferencias, y dijeron: hemos tenido 3 conferencias. ¿Y a cuántos han bautizado? Entonces uno, que ahorita es una personalidad allí, nomás se sonrió así medio por no dejar, y dice: bueno, no hemos bautizado ninguno con estas conferencias, pero estamos en el plan de ayudar a los que se inscribieron. Entonces eso hace notar, y todos los pastores que les preguntaron dijeron que unos habían bautizado 2 personas, otros 1 persona, durante ese año, ¿no? Y yo sinceramente, yo digo, ¿por qué somos tan reacios a entender que debemos llevar a la iglesia en una consagración plena? Pues no nada más por teoría, sino que los mismos dirigentes debemos enseñar e instruir a los hermanos en esa dirección. Y una vez consagrados, empecemos a predicar el evangelio. Y si predicamos el evangelio, tengan por seguridad que van a ver en nosotros a Cristo, y la gente se va a sentir invitada por el mismo Jesucristo, porque van a ver a Cristo. Mientras no suceda eso, va a ser muy difícil, muy, muy difícil. Queremos hacer las cosas por nosotros mismos. El Señor dice que su obra no es por obra de hombres, ni por ejército, sino por el Espíritu Santo. Todo esto que estoy diciendo nos lleva a entender lo que vamos a ver, a desglosar un poquito hoy en esta tarde. Y además de ánimo, porque yo en la próxima semana vamos a continuar con esta temática del discipulado, cómo podemos mejorar nuestro discipulado, tanto personal como para discipular a otros. Aparte de que seguiremos aprendiendo teología, ¿verdad? Porque es muy importante entender la teología. Quiero hablar de eso. En la Biblia, si ustedes y yo, siempre se los digo, y como se lo dije a José y a Luis, les hago hincapié siempre a ustedes: si quieren entender las Sagradas Escrituras, debemos entenderla por sus conceptos, porque en el concepto va la esencia de la inspiración de Dios. En el concepto es de Dios, no es de un... Él fue el que ideó el plan de salvación y que lo puso en práctica. Él es el creador de ese plan, Él es el creador de los 10 mandamientos, Él es el creador de todas esas profecías que se cumplen. Yo no sé cómo es que suceden las profecías, pero se los voy a platicar ahora
muy interesante. En ese sentido, debemos entender la Biblia por conceptos bíblicos. Si lo quieren contestar las preguntas o algún tema en la Biblia y la quieren contestar con textos o su contextualidad secular, con libros y otras enseñanzas, no le van a lograr tener el mismo efecto si no es por los conceptos divinos. Por otro lado, la profecía. ¿Se han fijado ustedes? Y esto es, pues en realidad, pura teología. Miren, en la Biblia presenta algunas profecías y cuando dice el apóstol Juan, por ejemplo, dice, y yo, Juan, vi. Dice Daniel, el profeta estaba a orillas del río Ulai y vi. Entonces, ¿él qué vio? Pues lo que se le presentó allí, una revelación de Dios. ¿Qué vio? Pues ya presentan lo que vieron. Pero para esto, algunas de esas profecías para que se dieran a ellos, iban a suceder. O ya habían sucedido una parte e iban a suceder otras partes. Por ejemplo, Daniel el profeta. A él se le dio la profecía de la estatua. Pero allí ellos ya eran cautivos de Babilonia. No se le dio esa profecía a Daniel antes de que sucediera eso. Para eso ya les habían advertido al pueblo de Israel mediante algunas amonestaciones y reprensiones de Dios para que ellos se apartaran del pecado. Y entonces ellos, al apartarse del pecado, buenas tardes, Erika, ellos verían este cumplimiento de estas profecías. Entonces, las profecías bíblicas, si ustedes observan bien, en ese concepto divino, ya sucedieron. Ustedes observan bien, Daniel, profeta, ya estaba dentro de Babilonia y dentro de Medo-Persia cuando él tiene esas visiones. Él dice, ya vi, por eso lo miró allí, porque se le presentó y dice, yo vi esto. Pero las cosas que presenta Dios en estas profecías, para él ya se habían cumplido. ¿Por qué? Porque podríamos nosotros hacer alguna cosa y que no quede registrado que para el día de mañana hayas pasado. ¿Me expliqué? Doctor, ¿me expliqué o no? A ver, alguien que no me haya entendido este concepto. Las profecías bíblicas, cuando se las presenta a Dios a ellos, lo presenta como que ya pasaron, aunque para ellos va a suceder en el futuro. ¿Me expliqué? ¿Por qué? Porque si no hubieran pasado en algún momento dado del espacio, en no sé qué dimensión seríamos, pero Dios, eso sí sé, que Dios lo toma y le dice, mira, esto va a pasar para ti, para tu pueblo. Pero en realidad y lo dice el mismo Señor, mismo Dios, yo digo las cosas desde antes de que éstas sucedan. Ahí está otra clave. De las profecías, ¿cómo es que Dios las explica si todavía no han pasado? Con el tiempo. Por el tiempo y el espacio. Porque realmente, efectivamente, José, porque él es el que ha creado el tiempo y el espacio. Por eso dice, él no es Dios de muertos, porque para él no hay muertos. Exacto. Se fijan bien, porque nuestro Dios en realidad, él es tan poderoso que él ve las cosas antes de que sucedan, pero que cuando nos las presenta a nosotros, en realidad ya pasaron, pero aún así todavía van a pasar. Yo no sé si me explico en este aspecto, pero yo veo que las profecías dicen, pues yo vi que esta bestia hizo esto y luego esta, y luego esto, y luego esto, y luego el cuerno pequeño hizo, puro pasado. Ah, sí, porque cuando lo estaba viendo en esa visión, Dios se lo presenta a los profetas, a Daniel en este caso y a Juan el revelador, como que ya pasaron, cuando en realidad todavía no pasaban. ¿Se fijan bien qué poder de Dios tiene? Ese es el Dios que yo creo, ese es el Dios poderoso.
todopoderoso que yo creo. ¿Por qué? Pues para que ustedes vean que lo que las profecías que vienen en camino, que están ya sucediendo y que vienen, nos van a pepenar, hermanos. Las profecías no podemos dejarlas a un lado sin dejar de predicar el amor de Dios por el otro. Este tema de esta clase de hoy va encaminado a que todos y a ustedes y yo entendamos esta parte. Lo que está sucediendo en el capítulo 24 de Mateo, en ese sermón profético, el Señor está diciendo claramente que iba a haber guerras, rumores de guerras, temblores, terremotos, desastres naturales, etc. Lo dice claramente. Para él, vio como que ya pasó. En el momento de Jesucristo lo estaba diciendo ya, todavía no sucedían. Pero como Dios es tan grande, nos está avisando que para nosotros apenas va a pasar. Pero aún así, el capítulo 24 nos está diciendo claramente que va a suceder ciertas cosas que todavía no suceden, pero que ya están, y que cuando estén sucediendo estas cosas como rumores de guerra y eso, dice que es el principio. ¿El principio de qué, doctor? El principio del fin del mundo. Si ustedes y yo estamos viendo, esas señales no son indicaciones claras del fin del mundo, porque si vemos claramente, todo el tiempo han sucedido desde tiempos inmemoriales, desde que el hombre cayó bajo el pecado. Aún así, hoy en día se han recrudecido tanto estas cosas que el mismo Francisco, el Papa Francisco, está tomando el asunto del calentamiento global, del cambio climático, como uno de los pretextos para poner una ley dominical, o sea, imponer el domingo, a modo de que todos estemos unidos guardando ese día, que es lo que él pretende, y que con eso, dice la sierva del Señor, va a volver a tomar el poder y el control del mundo entero. Vamos a entenderlo mejor con este asunto. Vamos a comenzar hoy, lo que terminamos haciendo la semana próxima, pero es muy importante entender esta parte, hermanos. Veamos. En primer lugar, me dicen si en primer lugar me dicen si se ve o no se ve. ¿Sí se ve? Perfecto. Sí. Entonces, gracias. Entonces vemos que estamos estudiando ahora el discipulado. Un saludo cordial a todos, a Jaimito, a Lulu. Vemos que necesitamos, como dije al principio de la plática, necesitamos esa consagración, que sin esa consagración no vamos a poder enseñar a Cristo Jesús. Para lograr eso necesitamos nosotros entender que somos discípulos de Cristo y como discípulos tenemos que aprender. Pero no nada más, el aprendizaje debe ser nada más por letras y por estar estudiando las profecías y algunas cosas más bíblicas. Debe ser una consagración, tanto por estudio para tener conocimiento, como práctica. Y la única forma de practicarlo es que usted le enseñe a otros. Yo les he dicho ya varias veces que muy bueno que repartamos revistas, muy bueno que hablemos de Cristo, muy bueno que mandemos por el Facebook textos bíblicos. Todo el mundo lo hace hoy, hasta las iglesias que no son de Cristo, son iglesias protestantes. Todo el mundo lo hace, yo las he visto en las redes sociales. Hemos sobresaturado a toda la población mundial porque todo el mundo sabe todo eso. Por eso hay confusión y la gente no le presta un sonido certero a la trompeta de que viene Cristo pronto y que estamos ya viviendo el fin del tiempo. ¿Y por qué? Porque todos presentan el evangelio de una manera diferente. Iglesias por aquí, iglesias por allá, etc. Entonces, no hay un sonido certero, dice el apóstol Pablo, de la trompeta, que anuncia para que se prepare el soldado, ¿no? El sonido de la trompeta, el sonido certero, se refiere explícitamente al mensaje de los tres ángeles, que ese es el mensaje que deben dar los hijos de Dios al mundo. El mundo entero está usando las redes sociales para invadir al mundo o a donde lleguen con textos bíblicos explicados o no explicados y solamente por ponerlos.
que es muy bueno. Nadie dice que no, porque todos deben saber. Aquí el asunto es de que el Señor Jesús, al de hablar del discipulado, Él estaba haciendo hincapié en que si usted y yo nos debemos considerar a Dios, digo, tenemos que considerarnos a Dios, lo está diciendo categóricamente, pero ¿en qué sentido? ¿Para qué nos debemos considerar para poder predicar a Cristo? Pero predicar a Cristo no es dar una revista, pues también no es dar un tema o algunos pensamientos bíblicos o textos bíblicos por Facebook, en WhatsApp y todo eso, o por las redes sociales, también es bueno, pero usted no va a crecer con eso. Usted se está haciendo cómodo y cómoda en su casa y eso usted está haciendo como una excusa para no mostrarle al mundo quién es Jesús. No estoy diciendo que lo hagan o no lo hagan. Está bien que lo hagan. El problema es de que nos estamos conformando con eso. De ese modo, ustedes y yo no le estamos mostrando al mundo el amor de Dios. Simplemente estamos mostrando que nos gustan esos pasajes bíblicos. Estamos advirtiendo, estamos dando una advertencia de que viene Cristo pronto. También es cierto eso. Pero la forma como ellos se van a convertir a Dios es cuando vean en ustedes y en mí el fruto del Espíritu Santo, esa consagración. Si no ven eso, ellos no van a venir. Y por lo tanto, eso quiere decir que nosotros no hemos crecido. Y si no hemos crecido, ¿qué va a pasar si no crecemos? Yo no quiero decir que nos vamos a perder. Solamente Dios sabe qué va a pasar con nosotros, pero esa es la única forma de que usted y yo vamos a crecer en Cristo. Sí, muy bueno que hagamos todo eso que les digo de mandar textos. Qué bueno, qué bonito. Y qué bueno que saben usarlos. Pero no se conformen con eso. Están aprendiendo esta clase para tener conocimiento, cómo explicar la Biblia, cómo se deben, qué es lo correcto de los conceptos para que ustedes enseñen a otros, pero personalmente, porque de otro modo no la van a hacer. De otro modo no van a crecer. A uno lo que le hace crecer es el roce con la gente y a pesar de sus defectos, de sus problemas, de sus tonterías, de sus impaciencias y de sus intolerancias, para mí, yo debo mostrarles un carácter diferente. Cuando ellos vean eso en mí, van a querer que les enseñe y van a querer que yo les diga por qué. A mí me preguntan cuando voy hablándoles en el Uber, a mí me parece que usted es cristiano. Le digo, sí, soy cristiano y puedo saber de qué iglesia. O sea, Adventista del Séptimo Día, dice, he oído hablar de esa iglesia, me parece que es muy buena. Dice. Y ahí empieza la plática. Pero cuando yo les empiezo a hablar, yo les hablo de Cristo. Aún de principio no puedo hablarles de eso porque la regla de Uber dice que no debemos meternos ni en política, ni como en las iglesias, ni en política. Pero el Señor me inspira y de repente ya estoy hablando con cada uno de ellos que yo levanto en el día, que son varios, les hablo de la palabra de Dios. Como lo hace el Espíritu Santo me permite hacer, pero estoy dispuesto, hermanos. Personalmente, que ven, me han dicho, eres el único chilango que conozco en la fecha que hablas de esa manera. Pues, quién sabe cómo lo harán los demás, oiga. Yo hablo, me imagino que hablo como todos. Doy testimonio de lo que ellos me dicen a mí. Entonces, ¿cuál es lo que debe hacer para nosotros? El discipulado. Estamos en esa temática por varios sábados y vamos a seguir así y que veamos cómo hacía el Señor Jesús, como lo hizo con Simón el fariseo. ¿Se acuerdan? El hecho que vimos, cómo trató, cómo hizo ese testimonio de que no lo balconeó, no lo ventaneó con el pecado que él había perjudicado a María Magdalena de más chiquilla y que la envió a la prostitución él mismo y que la había usado muchas veces y todo eso y luego estaba ahí juzgándola. El Señor Jesús, recuerdan que no le quiso decir en público las cosas, lo guardó y eso le ganó, pero él se lo dijo, pero de otro modo. El que tiene más deuda con Dios es el que se le perdona más. Y él sabía muy bien que era deudor por esa situación, no tanto como María Magdalena. Y recuerdan que María Magdalena pues se la libró, se salvó, y también Simón porque vio que Cristo no lo quiso descubrir en público. Simplemente demostró su amor, su cariño, y el hombre se
se entregó a Dios al grado que llegó a ser un humilde y fiel servidor de Cristo. Extraordinario el amor de Cristo. ¿Y por qué debemos consagrarnos a Dios? Bueno, pues ustedes y yo no nos consagramos. El nuevo orden mundial que está ya en juego, que ya está en situación, que ya está en puesto, nos está ganando la delantera. No en la predicación, nos está ganando. ¿Saben por qué? Porque nos están manejando como ellos quieren. Y mientras esto siga sucediendo, este nuevo orden mundial, es una forma. Y yo debo decir cuándo empezó ese nuevo orden mundial. ¿Se acuerdan que aquí ya les di una clase de la Torre de Babel? ¿Cómo en la Torre de Babel dice que había una sola lengua? ¿En qué sentido había una sola lengua? Ese sentido de la Torre de Babel y Nemrod, el rey Nemrod, todo eso, ellos eran de unas, dice la Biblia que eran de un solo pensamiento. No tanto que eran una sola lengua, porque debería haber, por regiones debió haber habido algunos conceptos diferentes, pero hablaban del mismo idioma, sí, y eran que el mismo pensamiento. ¿Cuál era? Querer desechar a Dios. Querían hacer una torre más alta para ver la luz, porque había llovido tanto en el diluvio, etcétera, etcétera, para que no volviera a pasar, para que no nos volviera a sorprender un diluvio. Y descubrir cómo hizo Dios lo del diluvio. Querían estar encima de Dios para no volver a fracasar en un diluvio y volver a perderse en un diluvio. Porque como se perdió tanta cosa los antediluvianos se perdieron, miles de millones se perdieron, tanto que se perdió, y en esa ocasión, pues no querían que volviera a pasar. Y para ello, allí se da en la Torre de Babel el primer orden mundial. Querían hacerlo, recuerdan que les enseñé, querían hacer allí una hegemonía mundial, a modo de que dice, y así si nos dispersamos por la tierra, dice, no nos suceda que no nos entendamos. Dios le había dicho, repito, aquí ya lo di esa clase, que Dios le dijo a Noé y a sus hijos, lo mismo que a Adán y a Eva, multiplicar y henchir la tierra. El plan de Dios era de que se habitara la tierra, dice el profeta Isaías capítulo 45, el 45, el 15 en adelante, dice, yo creé la tierra para que fuera habitada. Yo soy Dios, no hay otro fuera de mí. Por lo tanto, esta tierra yo la creé para que fuera habitada. Y les dio la orden desde el principio de Adán y Eva y luego con Noé y sus hijos para que llenaran la tierra otra vez. Pero los hijos de los hombres, en este caso ya no eran los hijos de Dios, sino los hijos de los hombres, apartados de Dios, eso habían pasado casi como 150 años después del diluvio apenas. Entonces ellos querían, en esa generación, querían no hacer caso de Dios. Querían poner un gobierno mundial, el grado de que la capital debiera ser allí el primer imperio babilónico. Ese es el primero. El otro de Nabucodonosor es el neoimperio babilónico, el neobabilonio. En ese caso, se inicia ya el nuevo orden mundial que ahorita estamos viendo que quieren volver a poner en el mundo, que como ellos piensan, la economía mundial, el orden mundial, todo como ellos dicen estas gentes, estos poderosos, que se haga como ellos dicen. Por supuesto, Francisco quiere, y ya lo dijo él, que él quiere ser el líder de este nuevo orden mundial. Y si él quiere ser el líder de este mundial, no está sucediendo lo que dice Apocalipsis 13, lo va a hacer. Recuerden que al hacer esto, en este nuevo orden mundial, este liderazgo de Francisco, lo está llevando ya al grado de que los presidentes se puede ver cómo se han unido con él, le han hecho caso. Los líderes evangélicos, al firmar el trato de ecumenismo, y para colmo de males, hasta hay gente adventista, pastores adventistas que se han atrevido a firmar ese documento. No son de nuestra conferencia mundial, no, pero sí son pastores adventistas. Y muchos pastores adventistas, tanto en Andrews University
como aquí en Loma Linda, han estado, son sido unos cuantos que he oído, que necesitamos estar junto con el papado para tener un puente. Dice, hay que establecer un puente, dice uno de aquí de Loma Linda, a establecer un puente entre los adventistas y el papado. Lo dijo claramente. Entonces, estamos en esas albores del fin del mundo y necesitamos ustedes y yo continuar haciendo nuestra labor. Ojalá y me explique bien en este asunto. Los que son conscientes de su debilidad confían en un poder superior y mientras miran a Dios, Satanás no tiene poder sobre ellos, pero los que confían en sí mismos son fácilmente derrotados. Esto en este manuscrito lo dice. ¿Por qué lo dice? Porque ustedes y yo no debemos seguir confiando ni en la casa, ni en el trabajo, ni siquiera en el ser humano cuando nos diga algo que contrapone que debemos predicar a Cristo Jesús consagrados a Dios. La iglesia está proveyendo en mucho, lamentablemente, esa tradición y está proveyendo ese debilitamiento, confiando en ellos de que porque están en la iglesia, los hermanos estamos allá adentro, confiados de que estamos haciendo lo que Dios dice. Pero Dios nunca dijo que nos fuéramos a aceptar nada más, ni que nada más fuéramos directores de escuela sabática, ni nada de eso. Dios, que eso está bien que lo hagamos, y repito, debemos hacerlo porque hay que trabajar ahí para edificar a todos, que todos nos edifiquemos, nos gusta estar en el templo. Pero el problema no radica allí, el problema radica en que no estamos instruyéndonos para ser discípulos y para aprender, para instruir a otros. Ese es el problema. Estamos confiando demasiado en que esa es la actitud que tenemos ahorita en esta situación, como dice la escuela sabática este trimestre, sobre todo la semana pasada, me tocó dar esa clase, y le estoy diciendo porque nos estamos acostumbrando solamente a desarrollar un cargo en la iglesia, que es muy bueno, ¿cierto? Sí, no digo que están mal, está bien. El problema es que si creen que con eso estamos haciendo lo que Dios dijo, no. Recuerden que los grandes dirigentes de Dios, si les pongo un ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el rey David solamente hubiera dicho, vayan y denle, hay que luchar contra los filisteos, pero él no hubiera derrotado a Goliat? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran ido los israelitas y tenían miedo. Tan grandote ese, dice. ¿Cómo va a ser? Es el campeón de ellos. Nadie quiso ir. Bueno, ni Saúl, que era el más alto de todos los israelitas, ni Saúl quiso ir. Tuvieron miedo. Pues viene David, un chiquillo de 16 años, y con una piedra y una honda, y agarró 5 porque eran montoneros los hermanos de Goliat, y eran otros gigantes. Y por si se avientan, pues también eran montoneros, pues también tengo para ellos. Y agarra una piedra y una onda y le pegó a Goliat y corrieron. Ahora sí, el pueblo de Israel vámonos. ¿Qué es lo que hacían? Confiaban en sí mismos. ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos y los escribas con Cristo? ¿Por qué no los llamó a ellos para ser discípulos si ya tenían mucho conocimiento? Porque confiaban demasiado en sí mismos. Y aquí dice la sierva del Señor, son los que confían en sí mismos, serán derrotados. ¿Sí? Tengamos cuidado en eso. No trate nadie de deshacer los cimientos de nuestra fe. Los cimientos que fueron echados al principio de nuestra obra por oración y estudio de la palabra de Dios, dice, y por revelación, son los cimientos que Dios puso. Nuestra iglesia tiene los cimientos de las profecías, tiene todo en la iglesia. ¿Por qué no lo hacemos? Interesante esto, ¿no? Son los cimientos, tenemos que seguir en los cimientos de nuestra fe. Vamos a ver, Satanás dice que obrará por medio de hombres que se dejen moldear, enriqueciendo las facultades de la percepción, paralizando los sentidos con la comodidad egoísta y el amor al mundo, y a menos que reciban un mensaje especial directamente del cielo, no percibirán su peligro. Lo dice en la carta que envió a la iglesia carta 6, del 4 de enero de 1903.
Yo creo sinceramente que estos consejos, y lo está diciendo claramente lo que yo mismo estoy diciendo, tal vez no lo estoy diciendo de una forma como se debiera, tengo mis defectos, pero sí le estoy diciendo que no nos sintamos cómodos, hermanos y hermanas. Que está bien que manden sus textos por Facebook, pero procuren tener a alguien personalmente, familia, amigos, que ya no tienen que usar la máscara, inclusive con ellos, traten de ayudarlos para que aprendan el evangelio. Personalmente ustedes van a crecer y van a hacer lo que Dios dice. Nos estamos aproximadamente rápidamente al fin de la historia de esta tierra. Y al darnos cuenta de que Jesús en verdad viene pronto, debiéramos dedicarnos a la obra como nunca antes. Tenemos la obligación de dar la alarma a la gente y en nuestras propias vidas debemos manifestar el poder de la verdad y la justicia. ¿Qué es lo que le estoy diciendo desde el principio? Si nosotros nos conformamos con un cargo a desarrollar en la iglesia, ¿cómo el de afuera, el de allá, cómo me van a ver a mí, cómo estoy desarrollando el trabajo de Dios? Estoy encerrado en el templo y solamente un rato. Y el resto del tiempo, las amas de casa como Lulú, les voy a dar una excusa, pero no lo tomo como excusa, porque conozco grandes mujeres que con todo e hijos han predicado a otros personalmente la Biblia. Quiero decir que la primera obra misionera que está en las hermanas, que nos están escuchando, su primera obra misionera son su familia. Siempre lo he dicho. Su obra misionera están sus hijos, allí está su obra, su primera obra. Y si da tiempecito y da algún tiempecito por ahí y le interesa aprender más en conocimiento, vaya y enséñele a otro, a alguien más, una amiga, un amigo. Y tenemos amigos y amigas, ¿no? Hay que hacerlo. Por esta razón, tenemos que dar la alarma, hermanos. Tenemos que dar la alarma de nuestras propias vidas que amamos a Cristo Jesús. Amamos su verdad y amamos su justicia, la cual nos acompaña. ¿Sí? Muy interesante esto que estamos diciendo. Muy bien, en el discipulado tenemos ahí unas cosas que vamos a poner acá. Discipulado, tenemos el liderazgo y lo hacemos a través de los grupos pequeños. Esto ya lo hemos visto un poquito, porque yo siempre repito algunas cosas, pero con este fin. Este es nuevo, este estudio, pero saco algunas cosas de antes. ¿Por qué? Porque ustedes estamos en esta situación del discipulado. Una vez entendiendo que debo consagrar, ustedes se deben consagrar. ¿Y por qué razón debemos hacer? Pues para crecer, debemos enseñar a otros. ¿Por qué? Porque tenemos que ver en la misma iglesia adentro, tenemos que obrar un liderazgo. Los discípulos fueron líderes del pueblo de Israel. Eran 12 personas que los consideraban brutos y burdos, pero habían sido, sí, tenían la palabra de Dios, pues desde chiquitos aprendían, pero no aprendieron en la escuela. Sin embargo, fueron líderes mundiales. A la fecha, los apóstoles, por eso todas las iglesias se ponen, mi iglesia se llama Iglesia Cristiana Apostólica Adventista del Séptimo Día. Si queremos entenderlo así, la iglesia católica, iglesia apostólica, católica apostólica romana. Así de sencillo, ¿no? Porque los discípulos fueron líderes y empezaron a hacerlo en grupos pequeños. Ustedes empiezan a formar un grupo y verán, ustedes van a ser líderes de ese grupo, le van a enseñar. En este de discipulado, el discípulo hace otros discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien me puede decir, ya lo hemos tocado esto, pero quiero en esta tarde redondear con este asunto para que no haya que dijeran, yo no lo supe. ¿Sí? A ver, alguien, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Aquel que se deja enseñar, ¿no? Aquel que se deja enseñar, exacto. El que se hace un discípulo es aquel que se deja instruir. A ver, vamos a ver. Es uno que aprende, definitivamente. El que se hace discípulo es el que se deja enseñar y es el que aprende. ¿Aprende qué? Aprende el evangelio. Aprende a Cristo, aprende los conceptos bíblicos, tiene conocimiento.
¿Para qué lo quiere guardadito, no? Puesto que no. Aprenderá lo que se le enseñe. Yo le estoy diciendo a ustedes diciendo todo el tiempo, díganlo como lo leen. Tracen bien la palabra de Dios. ¿Qué significa trazar bien la palabra de Dios? Significa unir textos con otros textos, conceptos con conceptos, para llegar. Esa es la doctrina adventista, las 28 enseñanzas de la doctrina adventista. Entonces, la segunda venida de Cristo, pues hay muchos textos de la venida de Cristo y hay que ponerlos en un orden correcto. Ese es el trazo. Y en dar un estudio bíblico de la segunda venida de Cristo, entonces buscan en la Biblia todos los textos. Y ya se los estoy dando, pero facilito, porque yo a ustedes les tengo regalado ya el material. Los estudios bíblicos que yo doy, con los que yo doy a las personas, ustedes lo van a tener y ahí está trazadito como debe ser. Bueno, como yo pienso, pero usted tiene un mejor método de usted mismo personal, haga sus propios estudios bíblicos, pero trace bien la palabra de Dios para que pueda, a través del conocimiento que ha adquirido hasta ahora, puedan enseñar eso, porque eso es lo que hay que enseñar, lo que aprenden. ¿Qué es un discípulo cristiano? ¿Ya? El que aprende. ¿Con quién aprende? Sí, pues el pastor en la mañana dijo una cosa muy curiosa, el que dio el sermón, el pastor que dio el sermón hoy, en la iglesia de Highland Park. Si yo quiero aprender, ustedes saben el dicho, doctor, Erika, Jaime, que Sofía sabe esto. ¿Qué quiere decir el hecho de el que a buen árbol se arrima? ¿Qué sucede? Buena sombra le cobija. Y alguno pícaro algo va a decir, cuidado con los pájaros. Pues así como sea, pero hay que acercarse a un buen árbol, porque a veces va a suceder eso también. Ustedes se acercan a alguien y le van a empezar a criticar, uy, ya te vas a ser discípulo de aquel, y empiezan los pájaros a molestar. Bueno, pero también el que se vuelve la luz se arrima, pues va a tener buena sombra y buena protección, aparte de lo demás. Y así es. ¿Con quién aprende? Ustedes aprendan del que es mejor. Al rato ustedes van a tener una persona mejor, que enseñe mejor que yo. Vayan con esa persona. Pregunten. Yo les he dicho, pregunten, porque si no preguntan, el que no pregunta no aprende. ¿Qué es lo que hemos aprendido ustedes y yo hasta estos momentos? Cumplimos, en primer lugar, una responsabilidad eclesiástica. ¿Cierto, Erika? ¿Verdad? ¿A poco no aprendemos esto? Ser directores de escuela sabática, ser diáconos o ancianos. Aprendemos todo eso. ¿Es bueno eso? Hermana Erika, ¿usted qué tiene cargo ahorita en la iglesia? Ahorita no tengo cargo. Bueno, está bien que no tenga. Lo mejor dedíquese a la evangelización. No, pero si llega a tener, usted ha sido directora de jóvenes, ha sido directora de escuela sabática y cosas. Ahorita es usted locutora del radio, la adventista de Rala. Entonces, cumplimos una responsabilidad eclesiástica, ¿cierto? Pero fíjense bien, ¿qué hemos aprendido? Pues para cumplir con un año de mi cargo en la iglesia, si lo mencionan de anciano, si lo nombran de diácono, etcétera, etcétera, lo que le den, eso es lo que hemos aprendido, a cumplir con un año, ¿cierto? Hasta ahorita es lo que hemos aprendido y hasta ahorita es lo que estamos haciendo. ¿Hemos aprendido a ser miembros o discípulos? Ustedes díganme la razón, si estoy equivocado o no. Hemos aprendido a ser miembros y nunca discípulos. ¿Ha enseñado a otro a desempeñar su cargo? ¿Usted le enseñó a alguien? Sí. Yo he visto cómo la hermana Erika, he visto cómo José Hermosillo anda ayudando a los diáconos. He visto a muchos de ustedes, a Alba he visto cómo ayuda a otros para aprender ahí, a desarrollar un cargo. He visto muchos. Eso es bueno, es un aspecto de discipulado, pero hay que enseñar a otros para que prediquen a Cristo afuera, a dar la alarma en el mundo, hermanos, que este nuevo orden mundial nos está pisando los talones. Ya lo tenemos encima, pues. Ese es su discípulo al que usted le enseña. Cualquier, ya sea le enseña un cargo en la iglesia, que le enseñe que no es lo único, enséñele que es bueno, pero no es lo único, que hay que ir a buscar almas para Cristo. Ese es su discípulo. ¿Qué le enseñó? ¿Qué es lo que le va a enseñar? El evangelio, hermanos. ¿Quién es Cristo? Dos cosas le va a enseñar. ¿Quién es Cristo?
cómo lo hizo y qué fue lo que dijo. Eso es lo que le van a enseñar a la gente. ¿A ser miembros vamos a enseñarles? Pues no, ya ni se necesitan aprender eso porque en primer lugar pasan a ser miembros cuando se bautizan y su membresía está allí. Anotan su nombre en el libro de la iglesia, ya es miembro. Así que de eso no se necesita ni aprender. Sí le enseñamos a desarrollar un cargo eclesiástico, que no es malo, es bueno. El problema, repito, es que no le enseñamos otro. ¿Y es malo eso? No, estoy diciendo que no es malo. Entonces, ¿qué es discipulado, hermano? Sencillamente, discipulado, en primer lugar, es ser cristiano. Aceptar ser discípulo de Cristo. Ese es un discípulo. Acepta discipular a otros, enseñarles a otros lo que aprende. ¿Sí? ¿En qué? En el carácter de Cristo. Le vamos a enseñar a otros quién es Cristo. Cuando usted le ayuda, le da el satisfactor a una necesidad que tiene la persona, usted le da el satisfactor y la persona se satisface. Eso es tener el carácter de Cristo. Si necesita una palabra de aliento, si necesita comida, si necesita una ayuda económica, si necesita un empujoncito para lo que sea, usted está discipulando a esa persona con el carácter de Cristo. Va a ver en usted a Cristo. Dice, qué buena persona, yo quiero ser como tú, quiero estar contigo en tu iglesia. Así de sencillo. En la ciencia de la salvación, ¿de qué le vamos a enseñar? Del carácter de Cristo. ¿Cómo? Con ejemplo y por palabra. En la ciencia de la salvación, esa es la palabra. Doctrinas, hermano. Dale la doctrina, dale los estudios bíblicos. Importante. Con palabra bien trazada, con un escrito está. A mí recién, y ustedes me van a también a corretear con esto. En alguna parte de la Biblia, o de Elena de White, dice que en el día del juicio final, cuando Dios destruye al pecador, ¿qué es lo que destruye al pecador? ¿El pecado o el fuego de azufre que llueve? ¿De dónde yo saqué, de dónde? Yo quiero saber de dónde saqué yo esa idea. Que se me ocurrió, ya me acusaron de eso. Ya me cuestionaron eso. Me hablaron por teléfono. Oiga, hace unos par de años usted dijo esto. Fíjense, ¿hasta cuándo? Después de 2 años. Me vienen a preguntar que usted dijo que en realidad que Dios no destruye al pecador, sino que son los pecados. Dice en Apocalipsis de que Dios sacó fuego de adentro de él. No dice Ezequiel. ¿Ezequiel es? Ezequiel capítulo 28. Ah, no, Bueno, ahí perdón. lea. También Sí, dime. está claro en la Biblia que dice que la paga de pecado es muerte. Entonces Exacto. es la misma consecuencia del pecado la que nos destruye, ¿no? Exacto. No, pero además de eso, Erika, acuérdense, no es un solo texto. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios dice es que los pecados te van a quemar. A una sola, ahí lo dice, sí, en Ezequiel capítulo 28, del 13 en adelante, allí hay un texto, creo que es el 17, que dice que Dios saca fuego de en medio del diablo. Dice, a causa de tu multitud, de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá y te pondré en ceniza sobre la tierra. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yo saqué fuego del medio de ti. ¿Y saben por qué? Porque el Señor destruye el pecado. Él en realidad va a venir. Entonces, ¿qué estoy enseñando yo? Barbaridades, ideas mías que se me ocurren como estoy medio loco a veces. Pues no. También Esteban Mora sí lo presenta. No, simplemente porque como dice nuestra hermana Erika, lo tiene bien claro,
hay muchos textos que están mencionando, dice, y que todos recibieron conforme a sus obras. En aquel día del que se van a quemar en el lago de fuego, estarán los impíos, se quemarán, dice, lo dice también en Conflicto de los Siglos, lo dice en Primeros Escritos, lo dice en otras partes, muchas partes dice en la Biblia, que, y Cristo Jesús lo dice, y a cada uno le dará según fuere su obra. Entonces, y luego dice que al diablo, pues, en medio del fuego de él, ¿y qué fue lo que tiene adentro el diablo? Por los pecados de todo el pueblo de Dios, los redimidos. Todos los pecados de los redimidos se les harán puestos al diablo. Aparte de los suyos, imagínense cómo está de podrido ese querubín. Pues esos pecados lo queman a él. Y así a cada uno de los hijos de Dios, de los impíos, todos sus pecados eso es su condenación. Y nunca se los entregaron a Jesús, por eso los retuvieron. Y esos pecados los van a destruir porque Dios destruye el pecado. Que Dios ama al pecador, pero odia al pecado y el pecado será destruido. Bueno, ya me atacaron allí, ya les dije, y si quieren creer bien, si no quieren, pues sigan buscando. Se necesita consagración, como decía al principio. Si no tenemos una consagración, ¿pero qué es consagración? Yo les decía la semana pasada que de un proyecto que será muy bueno que si alguno quiere, no fuerce que lo haga. Pero yo tengo eso en mente, ya pregunté cuánto me cuesta una hectárea de tierra, les voy a tener fotografías después ahora que vaya a México, y al que se interese hacerlo con el grupo, con los que lo hagamos, cada quien va a poner su parte, y cada quien va a tener su porción ahí, que vamos a poner el título a nombre de todos. Pues cada quien tendrá su parte ahí, tendrá su recámara, estará muy bonito ahí, y podemos sembrar ahí. Pero yo les decía que Enoc, aquel que se fue con Dios, que dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó, dice en Génesis capítulo 6. Y caminó con Dios y Dios se lo llevó. 365 años tenía y se lo llevó Dios. ¿Por qué se lo llevó Dios? Era tan consagrado a Dios ese hombre que se iba a los bosques a orar, iba a la ciudad a ver las actitudes de los seres humanos y regresaba al bosque a orar, a estar en comunión con Dios y regresaba a predicarles a ellos. Al grado de que cuando se fue con Dios, bueno, dejó una buena predicación, fue un gran misionero Enoc. Esa consagración es la que estoy diciendo yo. La consagración que nosotros tengamos al irnos a cierto lugar así, antes de que venga la ley dominical, es importante. Eso también es parte de nuestra consagración, porque tendremos que cuidarnos en ese aspecto y cuidar a nuestras familias. Y además de eso, sin descuidar la predicación. Entonces, podremos estar en ese lugar, protegidos y comiendo tranquilos, y también yendo a predicar a los lugares que está cerca de ahí, los lugares más populosos, que ese lugar está solo ahí. Hay como ranchitos así, pero están lejos. Allá lo van a ver cuando traigan fotografías y van a ver, entonces podremos ir a predicar allá y regresarnos a ese lugar. Y entonces vamos otra vez a predicar esos lugares, a decirle a la gente que se aproxima el fin del mundo y regresamos acá, porque la ley dominical va a pepenar a todos. Y luego vendrá la marca de la bestia. Tienen cuidado con todo eso, piénsenlo bien y hagamos lo propio. Un individuo consagrado es, en primer lugar, estudia diario la palabra de Dios. ¿Sí? Ora diario. La semana pasada estaba yo diciendo, un pastor que no ora lo suficiente, que no hace lo suficiente teniendo comunión con Dios, va a ser difícil su ministerio. Porque no cabe duda que una persona que está en comunión con Dios, en primer lugar, esa persona que está en comunión con Dios va a hacer lo correcto, va a hablar correcto, va a enseñar correcto y va a ayudar a otros correctamente. Eso se logra solamente en una consagración de estar en comunión con Dios diario. También estudiar diario, estar con la palabra. Yo estoy haciendo mis trabajos para ustedes, mis clases, las diapositivas, todo lo hago entre semana y estoy dándole.
Y aparte de que hago otras cosas en esta tierra. Pues miren, hermanos, que me siento satisfecho, pero todavía no, me faltan personas por ir a ayudarles. Como las que agarro un Uber, pues las agarro para darles estudio. Esa persona, un individuo consagrado, está en comunión con sus hermanos en Cristo, en la iglesia. No vamos a empezar a atacar a los hermanos que no se quieren consagrar. Los vamos a amar profundamente. No quieren, bueno, no es problema de ellos, pero el deber de ustedes es amarlos como el Señor Jesús amó a Judas hasta el último. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se debe cumplir perfectamente en ustedes y hacia otros. Entonces, esa comunión que tengamos, la comunión que tengo yo con ustedes es tanto que los amo, oro diario por ustedes. Eso quiere decir que estamos en comunión en nosotros. Pasa algo entre nosotros, ustedes no me han hecho saber, pero necesitan alguna cosa, pasa alguna cosa con confianza, me ponen un texto y ya vemos entre todos cómo arreglamos ese asunto. Pero se debe arreglar y se debe ayudar. Este grupo, gracias a Dios, estamos para ayudarnos unos a otros en Cristo Jesús. Asimismo en la iglesia, no porque ellos no entiendan o que el pastor no quiere, pues yo sé que algunos pastores no quieren, bueno, pues problema de ellos, pero yo hago mi parte. Y lo amo, a los pastores los ayudo, cuando me piden ayuda los ayudo, no hay bronca. Hay que amarlos, estar en comunión con ellos. Eso es lo importante. Estar en comunión con Dios es muy importante, más que todo esto, una consagración diaria. En primer lugar, está en comunión con Dios diario, por medio de la oración, por medio del estudio diario y por medio de la comunión de los hijos de Dios. Eso va a redundar en que yo pueda enseñar correctamente la palabra de Dios a otros. Eso es estar en comunión diaria con Dios. ¿Cuándo? Orando, como lo dije, estudiando su palabra, congregándose todo el tiempo y discipulando a otros. En la gran comisión, ¿cuál es? Ir a sentarse a hacer un cargo en la iglesia, hacerse miembro de la iglesia. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos. Acuérdense de esto porque ya estoy dándole a ustedes el meollo del asunto del discipulado con toda la teología que estamos aprendiendo y profecías. Si tienen preguntas difíciles o lo que sea, me las pasan y aquí trataremos de contestárselas. Quiero que aprendan bien, quiero que aprendan a contestar cada pregunta que hay en la Biblia. Porque si de ese modo, con un escrito está, nadie les va a poder contradecir. Y van a ver que ustedes están con Jesús. Deseo que Dios les bendiga. Los veo la próxima semana. Déjenme ver cómo estamos aquí. ¿Cómo le hago aquí, José? ¿Qué? Allá. Por favor, quiero que vean este asunto. Entonces, la próxima semana vamos a continuar con nuestras clases y quiero que oren mucho y estudien. Y le tienen preguntas, háganlas con confianza. ¿Alguna otra pregunta ahorita? ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Entonces los veo la próxima semana. Deseo que Dios les bendiga y Shavua Tov. Feliz semana a todos. Bye. Gracias, Lulucita. Bye, José. Bye, Jaime. Oye, Erika, perdón, ¿qué dijo? ¿Necesita algo? ¿No? Ok. Bye, hermano. Ok, bye. La semana que entra los veo. Bye, Sofía. Bye. Buenas tardes a todos. Igual, gracias, Sofía. Bye. Buenas tardes. Bye, May, Toñita. Bye. Es una bendición tenerlos. Gracias. Dios, Shabbat.